Bueno, en ese orden de ideas vamos a explicar un poco sus orígenes y la evolución que éste ha tenido en los diferentes marcas de tiempo que ha tenido Colombia. Bueno, esta tiene sus raíces en problemas históricos relacionados con la desigualdad social, la concentración de la tierra, la exclusión política y la pobreza rural. Uno de los antecedentes más importantes fue el periodo conocido como la violencia, ocurrido entre finales de la década de 1940 y comienzos de los años 60, después del asesinato del líder liberal Jorge Eliezer Gaitán en 1948. Este hecho desencadenó enfrentamientos entre liberales y conservadores que dejaron cientos de miles de víctimas. En la década de 1960 surgieron diferentes grupos guerrilleros como la FARC, el ELN y posteriormente el M-19, quienes afirmaban luchar contra la desigualdad y la exclusión política mediante la lucha armada. Con el paso de los años también aparecieron grupos paramilitares inicialmente creados para combatir las guerrillas, pero que terminaron cometiendo graves violaciones de derechos humanos. Además, el narcotráfico fortaleció económicamente tanto a guerrillas como a grupos paramilitares, intensificando la violencia en muchas regiones del país. Entre varios de los actos que por consecuente han hecho el conflicto armado se encontrarían el Estado colombiano y las fuerzas militares, los grupos guerrilleros y los grupos paramilitares y las organizaciones del narcotráfico. Las principales víctimas de estos conflictos serían los civiles, quienes sufrieron desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, homicidios, masacres y múltiples violaciones a los derechos humanos. Bueno, ahora vamos a hablar un poco sobre lo que fueron los procesos de paz que llevaron desde 1980 hasta la actualidad. Desde los años 80, Colombia ha desarrollado varios procesos de paz. Durante el gobierno de Belisario Betancourt se iniciaron los primeros diálogos con diferentes grupos armados. Aunque no lograron terminar el conflicto, abrieron la posibilidad de buscar soluciones negociadas. En los años 90 se alcanzaron importantes acuerdos con grupos como el M-19, el EPL, el PRT y el movimiento armado Quintín Lame. La desmovilización del M-19 permitió que este movimiento participara en la Asamblea Nacional Constituyente de 1991, que dio origen a la actual constitución política. Posteriormente a esto, durante el gobierno de Andrés Pastrana, se adelantaron negociaciones con las FARC en las zonas del Cauca, pero estas no tuvieron éxito. Entre 2012 y 2016 se desarrolló el proceso de paz del gobierno colombiano y las FARC en La Habana, Cuba. Este proceso culminó en la firma del acuerdo de final de paz en 2016. Entre los principales logros que se pueden destacar de estos se destacan, para la redundancia, la desmovilización de miles de combatientes, la disminución de intensidad del conflicto, la creación del sistema integral de verdad, justicia, reparación y no repetición, y la participación política del antiguo grupo armado. Sin embargo, también existe alguna que otra limitante que es muy importante, como por ejemplo la persistencia de grupos armados ilegales, el asesinato de líderes sociales y la aparición de disidencias y las dificultades para implementar completamente los acuerdos. Actualmente el gobierno impulsa la política denominada paz total, que busca dialogar con diferentes organizaciones armadas para reducir la violencia del país. Bueno, en este orden de ideas vamos a hablar también sobre el sistema de integral de verdad, justicia, reparación y no repetición. Como resultado del acuerdo de paz de 2016 se creó el sistema integral de verdad, justicia y reparación y no repetición. El sistema está conformado por cuatro componentes principales. El primero sería la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad, que tuvo como misión reconstruir lo ocurrido durante el conflicto y reconocer a las víctimas. El segundo sería la búsqueda de las personas dadas por desaparecidas, encargadas de localizar e identificar a quienes desaparecieron durante el conflicto. El tercero es la Jurisdicción Especial para la Paz, conocida como la JEP. La JEP es un tribunal de justicia transicional encargado de investigar, juzgar y sancionar a los crímenes más graves cometidos durante el conflicto armado, garantizando que los derechos de las víctimas a la verdad
la justicia, la reparación y la no repetición, su propósito no es solamente imponer sanciones, sino también contribuir a la reconciliación nacional. Finalmente, todo sistema busca garantizar las medidas de reparación para las víctimas y evitar que hechos similares vuelvan a repetirse. Bueno, ahora quisiera yo dar una conclusión o reflexión más bien personal que yo quisiera dar sobre todo esto, porque ya desde mi punto de vista, la Universidad del Atlántico puede considerarse como un verdadero territorio de paz, promoviendo el respeto por los derechos humanos, el diálogo, donde los estudiantes, docentes y trabajadores aprendan a resolver sus diferencias mediante el respeto, la construcción colectiva de soluciones. Además, puede fortalecer proyectos de investigación, actividades culturales, programas de bienestar universitario y espacios de memoria histórica que permitan comprender el impacto del conflicto armado y fomentar una cultura de paz. En el marco de políticas de paz total, la Universidad del Atlántico tiene la oportunidad de formar profesionales comprometidos con la justicia social, la convivencia pacífica y la transformación del país. Bueno, como conclusión, para reconocer la historia del conflicto armado colombiano, nos ayuda a comprender la importancia de proteger los derechos humanos y apoyar los procesos de paz. La reconciliación es un compromiso de toda la sociedad y las universidades tienen un papel fundamental en la formación de lo que vendría siendo los ciudadanos capaces de construir un futuro basado en el diálogo, la justicia y el respeto por la vida. Muchas gracias por su atención.